Buenas, buenas. Nosotros de nuevo aquí molestando en este video número 34 de estadística descriptiva poblacional. Lo último que hemos visto era esto, que tenía que ver con la desviación estándar poblacional y coeficiente de variabilidad. Muchos se preguntarán, uy, pero ¿cómo repasás tanto? No es que repasó tanto, repasó lo necesario porque necesitamos tener una hilación de lo que estábamos haciendo. Y así vamos avanzando como para entender fuertemente los temas, porque no es solamente hacer un ejercicio, porque las fórmulas que hay son fáciles. El tema es entender teóricamente lo que uno está haciendo y cómo uno puede el día de mañana cuantificar la los valores, los parámetros que ven en las finanzas, en la economía, en la ciencia, cualquier rubro, digamos, que tenga que ver con la estadística, poder evaluar en qué situación estamos. Y esto es importante, porque en la mesa de café uno discute las curvas, ¿no? Uno discute una cierta curva, como vemos acá atrás, y tengo otras tres curvas, y bueno, yo puedo decir que en esta primer curva, que es la curva más picuda, más aguda, y bueno, los datos están muy concentrados al MU, esperanza de la población, datos muy homogéneos, parecidos, esa es la población sí dice que es homogénea, obviamente que su coeficiente de variabilidad va a ser mucho mayor al 10%, en caso contrario, si hay mucha variación, el coeficiente de variabilidad va a ser menor, mucho menor que el 10%, significa que los datos son muy dispares unos con el otro y se alejan de la esperanza poblacional. Bueno, estas cosas uno las tiene que interpretar a grosso modo. Bueno, el coeficiente de variabilidad se encarga de ver si es homogénea o dispersa la población. Bueno, esto de nuevo lo estoy diciendo permanentemente, ya creo que leer todo esto es repetir lo que dije, supongamos en la figura anterior, que es la figura que presentamos recién, de las tres curvas, son tres poblaciones distintas eh, que son tres poblaciones distintas de la capital federal donde se mide el poder adquisitivo de la gente. Promedio poblacional es el MU este que se pone así en la bibliografía usual, esperanza X. Esperanza X o valor esperado X es el promedio poblacional MU. Bueno, en la población A se toma un grupo muy homogéneo. Ya lo dije, la población A es esta. La población A es un grupo muy homogéneo, la población B es más moderada y la población C es muy dispersa, es inhomogénea. Obviamente que el coeficiente de variabilidad o de variación va a ser menor o mucho menor que el 10%, ¿no? El criterio que estamos tomando de dispersión. Y es eso, lo hemos repetido ya varias veces. En el último caso hay una alta dispersión. Bueno, te lo leen, lo copian, ya lo dije. ¿A qué se debe esta dispersión estadística que se realiza en la misma ciudad, no? Bueno, en principio las tres poblaciones son diferentes, aunque se tomen de la misma ciudad. Lógicamente, son tres poblaciones distintas de la misma ciudad. Supongamos, qué sé yo, tomo toda la capital, después una parte más reducida hacia el centro de la capital, o si no, un sector muy amplio del microcentro. Bueno, son tres poblaciones, pero como estoy hablando de la misma población, estoy hablando de la misma esperanza poblacional, que es el mismo poder adquisitivo en promedio, ponderadamente, y que me está indicando que, bueno, es muy probable encontrar una persona que mida aproximadamente o cercanamente a esa esperanza poblacional. Pero todo redunda dentro de la capital federal, ¿no? En el ejemplo que estoy dando, o de cualquier ciudad del mundo. Bueno, dichas poblaciones son diferentes a pesar de tener el mismo promedio poblacional. ¿Qué más se escribe acá? La poblacional podría ser que tome una serie de datos en una región más céntrica, claro, por eso si tomo una región más céntrica, Capital Federal, pongámosle microcentro, muy probable que al elegir, bueno, no al elegir, sino al seleccionar al azar o aleatoriamente a las personas,
esas personas tengan un poder adquisitivo parecido, cercano al valor promedio habitual o común de sueldo en la capital federal. O sea, cercano al MU, a la esperanza poblacional. En cambio, bueno, si tomo zonas más amplias, o sea, una zona no del microcentro, sino más amplia de la capital federal, bueno, no voy a encontrar que los sueldos sean parecidos, pues voy a encontrar sueldos dispares, unos con el otro, y por ahí se alejan más o menos, o se alejan bastante del promedio poblacional. Y si tomase más grande la población, obviamente quizás me voy a encontrar con una dispersión de datos más acentuada respecto al valor esperado. Estas cosas se tienen que entender intuitivamente, más allá de la cuenta que uno tenga que hacer, más allá de la fórmula de la desviación estándar o de la varianza, más allá de la fórmula del coeficiente de variabilidad. Son fórmulas que cuantifican lo que estoy diciendo, pero a nivel cualitativo, hablando entre amigos, es muy importante entender lo que estoy diciendo y sobre todo entenderlo a través de los gráficos, que lo que estamos incitando, lo que estamos insistiendo, perdón, eh, para poder entender el tema. Eh, bueno, entonces dijimos, vuelvo a repetir, las tres poblaciones, una es más céntrica, alrededor del microcentro, otra más amplia, abarcando los barrios de Capital Federal, y más amplia aún, tomando toda la Capital Federal y posiblemente también parte del AMBA, que sería gran parte de Gran Buenos Aires. Pero bueno, en fin, son tres poblaciones de la misma ciudad y sus alrededores. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Esto sí me interesa. Ya adentrándonos. Todo redunda sobre lo mismo, ¿no? Pues si uno dice, bueno, en toda esta clase está repitiendo lo mismo. No, no es que estoy repitiendo lo mismo. El concepto es igual. Lo que pasa son medidas de dispersión diferentes, formas de medir las cosas, la variabilidad a través del coeficiente de variación, la desviación estándar, que me da en realidad una amplitud o un intervalo de posibles resultados muy probables a encontrar al azar. Bueno, medidas importantes que, bueno, se verá la desviación media, se verá la desviación estándar o típica, bueno, hay diferentes medidas de dispersión. Eh, y todo se interpreta sobre lo mismo, porque son medidas de dispersión, de desviación respecto al promedio centralizado, al promedio poblacional. Bueno, a ver qué dice acá. La desviación estándar tiene otros atributos interesantes, como decirme qué cota de error y probabilidad puedo encontrar al azar un cierto valor de X en mi población. Ya lo dije, y acá también dice, supongamos que tenemos una suficiente cantidad n de datos cuyo histograma es casi simétrico, parecido a una distribución normal gaussiana o acampanada como se ve acá. Ahora vamos a aumentar, poder ver mejor la distribución acampanada. Acá está. Bueno, a centralizar un poquito la idea. Estamos hablando siempre de lo mismo. Eso es lo bueno. Y lo que estamos observando acá, como decía recién el Beamer, recién lo leímos, de que esta campana de Gauss, esta distribución que es simétrica, se asemeja a una distribución normal, bastante bien, podríamos decir, es simétrica respecto al valor esperado, que es el mu de la población, porque vemos que si cortamos esta campana por la mitad, por donde está el mu, que es la esperanza poblacional, voy a encontrar la misma curva a la izquierda que a la derecha. Supongamos que esta curva campanada, que se asemeja a una distribución normal, sería la curva envolvente del histograma, que acá no dibujé, del histograma con sus intervalos de clase. Y supongamos que los intervalitos de clase, por decir intervalitos, son muy finitos, de tal forma que los rectangulitos que voy graficando quedan casi todos envueltos dentro de la campana esta de Gauss. Y esta curva que es la campana de Gauss haría las veces de una curva envolvente que sería la curva de frecuencias relativa. Bueno, estas cosas la vi. Bueno, la cuestión es la siguiente. Si la distribución más o menos es simétrica de ese histograma, de esa medida que estoy haciendo, supongamos en la capital federal midiendo el poder adquisitivo de las personas,
midiendo la altura de las personas, o midiendo otra cosa que no tenga nada que ver con lo que mencioné, no importa, es una estadística específica, ¿no? Donde se mide X. Lo que vamos a observar acá son valores interesantes. Yo dije que en un momento, en los videos pasados, que la mayor cantidad de datos concentrados alrededor de la esperanza son los valores que están entre mu menos sigma y mu más sigma. Esto es mu menos sigma, o sea, mu menos la desviación estándar, y esto es mu más sigma, o sea, la esperanza más la desviación estándar. La mayor cantidad de los datos céntricamente ubicados estarían en este intervalo, entre mu menos sigma y mu más sigma. O sea, la mayor cantidad de datos concentrados están acá centralmente ubicados alrededor de la esperanza poblacional. Es muy probable que yo encuentre al azar una persona que tenga un sueldo parecido a este mu, que hace las veces del promedio ponderado eh, eh, de sueldo por habitante en la capital federal o en la capital de donde sea. O sea, que en este rango de valores, mu menos sigma y mu más sigma, tengo una chance del 68,26% aproximadamente, por no decir un 70%, de encontrarme con una persona al azar, así en la calle, pongámoslo en el microcentro de la capital federal, de que tenga un sueldo que se ubique en este intervalo parecido o cercanamente al MU o a la esperanza de la población. Y el sueldo, qué sé yo, habitual o ponderado o muy frecuente o en término medio, que representa el común denominador de la gente, no sé, qué sé yo, idea de sueldo, 378.000 pesos, bueno. Me dio 378.000 pesos el promedio, no significa que tome una persona al azar y gane eso, no. Por ahí el tipo gana 370, 400, 415, 390. Bueno, a ver, se acerca a ese valor 380.000, por decirlo así. Pero no significa que voy a encontrar una persona al azar que mida, que gane exactamente 380.000. Podría, pero es poco probable. A ver. La idea es esa. O sea que todos esos sueldos están alrededor de esos 380.000 que hacen las veces la esperanza poblacional o promedio ponderado de sueldo por habitante que hay en la capital federal. Y el sigma, que es la desviación estándar, hace una medida de dispersión, que me da en promedio cuánto se alejan los sueldos de las personas en promedio respecto de ese mu. Por eso, mu menos sigma y mu más sigma son los dos límites en el cual me está dando un intervalo donde el sueldo X es muy probable que se encuentre entre estos dos valores con una probabilidad bastante alta del 68,26, por no decir un 70%. Ahora, claro, a ver, ¿qué pasa si yo aumentase el intervalo? En vez de decir los sueldos contenidos entre mu menos sigma y mu más sigma. ¿Qué pasa si yo quiero analizar todos los sueldos contenidos en un mayor rango, en un mayor intervalo? O sea, mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma. Lógicamente el ancho va a ser mayor. Si el ancho va a ser mayor, tengo más probabilidad de encontrarme con un sueldo que vaya de este valor a este valor. Lógico. Lógico que voy a tener más amplitud y más probabilidad de encontrar una persona donde su sueldo X caiga dentro de mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma. ¿Y con qué probabilidad? Con una probabilidad aproximadamente del 95,44%. O sea que ya podría decir en promedio que es muy probable, con una probabilidad casi del 95%, que yo encuentre una persona cuyo sueldo X esté ubicado entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma. Lógicamente porque acá el ancho, el rango, el intervalo que tomé de confianza es mucho mayor que el anterior, que era mu menos sigma y mu más sigma. Y si sigo aumentando el ancho, es obvio que la probabilidad de encontrarme con una persona que mida un sueldo X
contenido en ese intervalo va a ser mayor, porque si ahora, por ejemplo, tomo el intervalo entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma, el ancho es mayor, el rango es mayor, el rango de poder encontrar una persona que gane X entre este valor mínimo, mu menos 3 sigma, y este valor máximo, mu más 3 sigma, es más amplio. Tengo más chance, y con una chance del 99,72, casi un 100%, podríamos decir, de chance, de que obviamente su sueldo va a estar contenido en este ancho de banda, mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma. O sea, cuanto más ancho sea, lógicamente la probabilidad más alta. Pero lógicamente, cuanto menos ancho sea, por ejemplo, entre mu menos sigma y mu más sigma, bueno, la probabilidad es alta, pero es de un 68%. Bueno, estas medidas, 68,26, 95,44, 99,72, son valores estimados a través de lo que se llama la distribución acampanada gaussiana o distribución normal. Lo de la distribución normal lo hemos visto en viejos videos de probabilidades y estadística, inclusive hemos utilizado la tabla de distribución estandarizada, que sirve para poder calcular a través del famoso Z, que es la variable estandarizada, que está en la tabla de distribución de la variable de la teoría normal, para poder calcular probabilidades. Yo no voy a dar una clase de eso porque ya están los videos, si bien en algún momento cuando lo tengamos que usar en estadística inferencial, la vamos a volver a usar, pero está en el canal. El video se llama Probabilidades y Estadística, no sé, número tanto, distribución normal, búsquenlo y el que me sigue ya seguramente lo vio. Y si no, lo tendrán que repasar, pero lo estamos viendo acá. Pero esa tabla de distribución normal estandarizada es la que sirve para poder calcular probabilidades por distribución normal. Y bueno, utilizando esa tabla de distribución normal se calculan estos valores: 68,26, 95,44 y 99,72, porque no salen de la galera. Si no, no es que agarro, sí, no hago magia, levanto la galera, sale un conejo, no. Esto se calcula a través de la distribución normal, que es la tabla de distribución estandarizada, porque acá estoy tomando una distribución de la población bastante simétrica. Bueno, por lo general podría pasar que la distribución sea muy simétrica, donde la curva envolvente del histograma se aproxime a una campana de Gauss, una distribución normal o gaussiana porque viene de Gauss, un gran matemático alemán, ¿no? Bueno, la cuestión es que podría no ser simétrica la distribución, podría ser de alguna manera, eh, sabemos que en otros videos habíamos visto que cuando no es simétrica, la media, la moda y la mediana no coinciden. En este caso, la media, la moda y la mediana como medida de tendencia central sería el MU, que sería la esperanza poblacional, y cuando coinciden las tres medidas de tendencia central se dice que la distribución es simétrica. Pero cuando no coinciden en valor la moda, la media y la media es el promedio, no la esperanza poblacional. Cuando no coinciden los tres, significa que la distribución no es simétrica. Podría estar una distribución sesgada a la derecha o sesgada a la izquierda. Esto lo habíamos visto en viejos videos. Se decía que la distribución es sesgada a la derecha cuando la media es mayor que la moda. Y se dice que es sesgada a la izquierda al revés, cuando la media es menor que la moda, o sea, está a la izquierda de la moda. Bueno, es un criterio. Pero cuando la media y la moda, inclusive la mediana, son iguales, la distribución es acampanada o simétrica. Lo del sesgo lo vamos a ver también, cuando veamos momentos, sesgo y kurtosis, vamos a ver eso, pero lo habíamos visto cuando vimos la relación empírica entre la media, la moda y la mediana. La relación empírica esa que decía que la distancia entre la media y la moda era aproximadamente 3 veces la distancia entre la media y la mediana. Habíamos visto eso y ahí vimos
lo del tema y hablamos, no lo enfatizamos, pero hablamos el tema del sesgo, el sesgo a la derecha y sesgo a la izquierda. Habíamos hablado, cuando hay sesgo a la derecha o a la izquierda, como lo mencioné antes, la distribución no es simétrica, pero cuando no hay sesgo, o sea, el sesgo vale cero, el sesgo se mide así, me adelanto, es una medida de una forma de medir el sesgo, ya lo vamos a ver. Siempre se mide de la siguiente forma el sesgo, para que lo sepan, porque hay gente que por ahí no lo sabe. Si bien recuerdo, este, el sesgo se mide así, moda menos media dividido la desviación estándar. Moda menos medio o promedio poblacional, dividido todo sigma, que sería la desviación estándar. Eso mide el sesgo. Eso mide el sesgo. Media menos moda dividido desviación estándar. Creo que lo dije bien, sí, esa es la medida de sesgo. Sesgo es media menos moda dividido desviación estándar. Eso es lo que me está indicando el sesgo. Si la media es mayor que la moda, el sesgo con esa fórmula da positivo, y si da positivo, se dice que está sesgada a la derecha. Y si al aplicar esa fórmula, media menos moda sobre sigma me da negativo, significa que la media es menor que la moda, o sea que está sesgada a la izquierda. Es un criterio bueno para decir sesgada a la izquierda, sesgada a la derecha. Este, pero bueno, esto lo habíamos visto cuando vimos esa relación empírica entre las tres medidas de tendencia central. Y cuando la media y la moda y la mediana coinciden, como en este caso, la distribución es simétrica, no hay sesgo, está bien centralizada la campana, y vemos que es una figura simétrica porque la esperanza divide en dos partes iguales a la campana esta, que es una campana de Gauss. Obviamente que la distribución normal tiene sesgo cero porque es una distribución simétrica, ¿no? Totalmente simétrica. En una distribución gaussiana o distribución normal, el sesgo vale cero. El sesgo es nulo, no existe sesgo, no existe sesgo, no está sesgada ni a la derecha ni a la izquierda, está centralizada o simetrizada la curva. Esto es un concepto que yo lo hablo, que lo vamos a ver, que lo vamos a profundizar. Yo me adelanto muchas veces, pero está bueno adelantarme porque si no, ¿de qué voy a hablar? Si voy a repetir lo que está simplemente en el Beamer, van a decir, che, me está repitiendo, ¿por qué no me pone el Beamer y ya está? No te escucho a vos. No, me gusta enfatizar lo que estoy diciendo y dando ejemplos para que se vaya entendiendo. Bueno, me detuve acá porque es importante este concepto. Cuando hay un gráfico es muy importante. Estadística se basa mucho en los gráficos, en los histogramas, en los polígonos de frecuencia, en el polígono de frecuencia acumulado, relativo acumulada, en los diagramas de torta que aparecen en los periódicos, en las noticias. Eso lo tenemos que saber leer. Si no, no sabemos estadística. Vamos a aplicar fórmulas y por esto en la vida financiera, si bien se aplican las fórmulas, hay todo, programas que calculan todo esto sin mover un dedo. Bueno, ok, pero en la vida financiera, si en la mesa de café, che, bueno, ¿cómo va aumentando? ¿Cómo va fluyendo esto? ¿Cómo va evolucionando en el mercado del dólar, los bonos del tesoro, qué sé yo, las acciones? Si no se leen los gráficos, no me sirve. No estoy haciendo verdaderamente estadística aplicada a la vida real, claro. Bueno, a ver, voy a disminuir la pantalla. No sé, por ahí está. Qué sé yo, así está bien. Va. Bueno, acá es lo que dije recién. No, esto es lo que dije. Me adelanté a todo. Todo lo que está escrito acá se detiene en el video y es todo lo que dije, ¿no? Todos los valores que están entre mu menos sigma y mu más sigma abarca el 68,26% de los casos. Todos los valores que están entre mu menos 2 sigma y mu más 2 sigma abarcan el 94,44% de los casos. Bueno, eh, acá hay un error. Acá tendría que haber puesto eh, 95, no sé, se me chispoteó como el Chavo del 8. 95 como en 44. Después lo corrijo, no voy a detener el video por esto. 95,44, no 94,44, que yo sepa. A ver.
Sí, 95,44. Va, se me chispoteó. Y bueno, y por último, entre mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma es aproximadamente el 99,7. Casi el 100% de los datos están metidos acá adentro. O sea que si yo pido un ancho, un intervalo, un rango de encontrar un sueldo entre este valor y este valor, con un 99% le voy a pegar justo ahí adentro. Tendría que tener muy mala pata que el sueldo caiga fuera del intervalo. Y muy mala pata, casi una mala pata de un 1% de error. Es casi improbable. Si agarro 100 sueldos, de 100 sueldos quizás agarre uno, ¿no? Que es el 1%, claro, que caiga fuera de este intervalo. ¿Eh? Así se habla en estadística. Que es el intervalo y ya no sé, parece que tengo robotizada la cabeza, no. Desrobotizándose un poco, 99,72 casi, bueno, casi 100, pero pongámosle 99, bueno, 100 menos 99 es 1, 1%. ¿Y el 1% dónde cae? Fuera de este intervalo. O sea que tengo que tener muy mala pata de elegir un tipo al azar que caiga fuera, que su sueldo caiga fuera, que su sueldo caiga fuera de este intervalo. Es más probable que caiga dentro de ese intervalo que caiga fuera del intervalo. O sea, de cada 100 tipos que elijo a la sala y afuera, al microcentro, tengo que tener muy mala pata de elegir uno que caiga fuera de este intervalo. Muy mala pata. Eso sí significa entender las cosas. Muchas veces los libros no explican estas cosas. No explican estas cosas, se tiene mucho en fórmula. Hay libros y libros. Todos los libros son buenos, como yo digo. Hay libros son más pedagógicos. Y estadística es una materia que hay que darla a la vida real. Es como para dar una materia en la calle, qué sé yo. Se aprende en la universidad de la calle. Sí, la estadística es parte de esa universidad de la calle. Porque ahí voy a aprender bien a aplicar todos estos parámetros, toda la estadística, que no son grandes fórmulas, pero lo más importante es interpretar lo que estoy diciendo. Bueno, ya casi vamos terminando. Creo que voy a parar acá, porque me parece que no tiene mucho sentido, ya faltan 2 minutos. Eh, Así que bueno, esto lo corrijo. 25, se me fue. Esto es importante. Esto es importante. Estadística es una materia que las fórmulas son simples. Luego aplicar una fórmula es simple, no hay nada, no hay que integrar. Bueno, sí, depende de qué área de la estadística sea, hay que integrar y derivar, si, o lógicamente, si damos una estadística aplicada más para la gente de ciencias exactas, bueno, ahí es más teórica la cosa, y si para ingeniería también, pero para la gente de término medio, para entender el tema y para gente económica, bueno, no pasa. Por la estadística existida poblacional no hay grandes fórmulas. Hay que decir la verdad, más que sumatorias, promedios y desviaciones estándar, formas de calcular las cosas y cuantificarlas nada más. Pero la idea es interpretar esto, interpretar los números. Si es probable, si no es altamente probable. Es una ciencia del error, no es exacto. Por eso se mide en porcentaje. Sí, bueno, como en el último ejemplo, tengo que tener muy mala leche de que yo encuentre un tipo que mida un sueldo fuera de este intervalo, mu menos 3 sigma y mu más 3 sigma. La mayor cantidad de los sueldos se concentran dentro de este intervalo, casi en un 100%, 99% por decir así. El 1% casi, o menos del 1% se encuentra fuera. Tendría que tener muy mala suerte de elegir al azar un tipo que esté fuera de este rango de sueldo. Y muy probablemente ese sueldo va a estar dentro de este intervalo. Bueno, creo que se me acabó la garganta. No, podemos seguir hablando, lógicamente, pero voy a parar acá porque así ya la próxima mañana seguimos con todo esto. Para ustedes, mañana es un segundo porque pasan de video, seguramente el mañana ya llegó. Para nosotros el futuro no, para ustedes ya están en el futuro y quizás dentro de 200 años me estén mirando y mira lo que está aplicando.
por ahí ya no contamos más el cuento, pero bueno, por lo menos quedamos aquí, en una máquina, en el cibermundo, a pesar que físicamente no estemos más. Pero bueno, listo. A repasar todo, nos vemos en estadística descriptiva poblacional número 35. Y ahí seguiremos avanzando con este tema, que hay mucho que ver. Todo va en camino hacia esa famosa estadística inferencial, de inferir, de poder analizar a través de una muestra qué le pasa a la población de datos. En la vida real, en una estadística, en un censo, en una elección política, en una medida de poder adquisitivo o lo que tenga que hacer, yo no voy a tomar 10 millones de tipos, porque esa es la población, pongámosle 10 millones de tipos. Voy a tomar una muestra de esos 10 millones, qué sé yo, una muestra de 30, 40, 50, 100 tipos, y ahí evalúo qué pasa con el promedio, la esperanza poblacional, la desviación estándar, todo. Vamos a hablar de lo que se llama un intervalo de confianza del promedio, que en cierta forma lo estamos haciendo, que es lo que estamos mencionando acá, por ejemplo, y vamos a hablar también de lo que es una dócima de hipótesis, un testeo de hipótesis, hay un sinfín de cosas que son fáciles de entender si uno da problemas aplicados a la vida real. Y después, bueno, sí, son fórmulas que dice, uy, tengo que aplicar esto. No, no, no hay que tenerle miedo a la fórmula, porque no son grandes fórmulas. Y uno con eso evalúa ciertos conceptos. Bueno, listo. Nos vemos entonces en 35. Espero que les haya gustado y que les sea leve. Feliz repaso y nos vemos la próxima. Chau, chau.